Hola, mi nombre es Miriam Limón y soy restauradora. Y bueno, el día de hoy estoy aquí en el Museo Cabañas para platicarles sobre la técnica de factura de estas hermosas pinturas al fresco realizadas por Orozco. La técnica del fresco es una manera de pintar que se ha utilizado por mucho tiempo en diversas civilizaciones y se trata de utilizar un material que encontraban en la naturaleza, que es el carbonato de calcio, una piedra blanca que trituraban y calcinaban a temperaturas muy altas para formar un polvo que se conoce como óxido de cal o cal viva. Este polvo es muy reactivo con la humedad que hay en el ambiente o el agua, y se dieron cuenta que al mezclarlo con este líquido se podía utilizar como un cementante. Lo interesante del fresco como técnica pictórica justamente es que el resultado final va a ser una piedra, en términos como muy generales, que tiene entre sí en su matriz, tiene un montón de partículas de pigmento que el pintor va acomodando según su diseño y su idea, y que se van quedando ancladas o entre estas partículas de cal que se van a hacer, van a fraguar o se van a endurecer en contacto con el aire. Es una técnica que, como su nombre lo dice, se aplica en presencia de humedad. Y eso es lo que lo hace una técnica tan maravillosa que ha hecho que perdure por tanto tiempo y que además haya sido utilizada por diversas civilizaciones y que aún en nuestros días se sigue utilizando. Cuando se realiza un fresco, lo primero que hace el artista es pensar en su diseño, cómo va a ser. Para eso se fija en el espacio. En este caso tenemos los espacios entre estos arcos, las bóvedas, las pechinas, la cúpula que está al centro, y el artista hace sus bocetos pensando en las temáticas y en cómo se va a observar desde diversos puntos de vista. Después hay que trabajar en la preparación del muro. Esto se hace como un trabajo de albañilería. Lo primero que hay que hacer es preparar, darse cuenta que los ladrillos o las piedras que van a recibir estas diversas capas de cal estén firmes, estén limpias, no tengan crecimientos, por ejemplo, de musgo o de material biológico, que no estén piedras sueltas ni nada por el estilo, y se empiezan a poner los primeros aplanados. Un aplanado es una mezcla de cal con diversas cargas que van de las más grandes a las más finas, de adentro hacia afuera. Y las primeras capas, los primeros aplanados casi siempre van a tener cargas gruesas, porque lo que se busca es que haya un anclaje mecánico entre capa y capa. Una carga grande soporta una capa más delgada de cal con cargas más finas que se van apretando una sobre otra hasta lograr una superficie tersa, uniforme, en la cual es mucho más fácil pintar. Ya que tenemos los aplanados listos, el artista va a aplicar esta capa de material fresco sobre la cual se va a pintar. Este material justamente es cal mucho más fina, incluso a veces es pura cal, es esta pasta del óxido de cal que se hidrató y que se transformó en esta sustancia que es tersa, que se puede aplicar y que va a quedar fresca sobre la superficie, y poco a poco va a ir agregando pigmentos a través de diversas pinceladas el artista. Entonces, cuando ya tiene el muro listo con esta capa de pintura, según su diseño empieza a hacer una marca con una técnica que se llama estarcido, que es que el diseño lo coloca sobre este material que está fresco, todavía tiene agua, se siente fresco al tacto, y sobre eso aplica su diseño, su papel con los trazos, y esos trazos tienen pequeños hoyitos. Aplica tela con pigmento sobre los orificios, y entonces ese pigmento pasa a través de ese diseño y se va a ir marcando en la superficie fresca. Y después quita el papel del boceto y traza con un pincel las formas que van a tener
que va a tener el boceto general o el diseño. Ahí puede hacer correcciones, puede agregar otros elementos y ya sobre ese diseño, sobre esta superficie fresca, empieza a pintar. Otros artistas lo que hacen es en el segundo aplanado, el que es anterior a esta fase fresca, ponen ese estarcido que es visible, se hace transparencia con esta última capa de cal, que es mucho más fina, más delgada y más tersa, se alcanza a ver un poco y entonces sobre eso empieza a dibujar. Es una manera diferente de hacerlo. Los pigmentos los selecciona el artista con base en su diseño. Estos son materiales minerales que se extraen de la tierra, de piedras de color café, rojizo, amarillo, negro incluso. Hay una serie de pigmentos también que se sintetizan a través de un laboratorio y tenemos otro tipo de colores, ¿no? Los azules, ciertos verdes, otros rojos. Pero bueno, el artista elige su paleta con base en lo que tiene a mano y va a elegir los tonos que complementan su diseño. Estos pigmentos generalmente vienen en polvo, pero a veces están hechos piedra un poquito. Hay que molerlos con un mortero, como si fueran especies de una cocina. Se muelen perfectamente y se mezclan con agua hasta formar una pasta. Esa pasta que hidrata un poquito las partículas de pigmento, las hace más suaves, más fáciles de trabajar, se van diluyendo con agua para hacer diferentes tonos, hacer transparencias, hacer mezclas según lo que elige el artista. Entonces, siguiendo el diseño que tiene sobre el muro y sobre esta capa de cal que es muy tersa y muy fina, va aplicando con un tipo de pincel específico estas pinceladas que van a dar la forma y las texturas, las transparencias, la luminosidad o no del diseño para que pues, sea visible su idea sobre el muro. Generalmente va a aplicar los tonos más claros primero, los amarillos, los azules claros, los rojos claros y después va a ir oscureciendo según lo que desee transmitir, dejando como fondo la parte más blanca, que es la cal. La cal es como si fuera nuestra hoja de papel, la deja sin pintar para que pueda trabajar las zonas más claras. Ahora, con las tareas, estas partes que justamente hacen esta técnica muy diferente a las otras, tenemos que entender que el pintor va trabajando por secciones y estas secciones están dadas por el día de trabajo. Tiene que ver mucho con cuántos ayudantes tiene, cuántos andamios tiene, qué tan grande o complejo es el diseño que está plasmando. Entonces, él selecciona ciertas zonas para trabajar en un periodo de tiempo dado y pinta esa zona determinada. Incluso puede extenderse si es que el tiempo le da. Al día siguiente, al retomar el trabajo, la parte que debería de continuar en el diseño a lo mejor ya está seca. Perdió esa humedad que es necesaria para trabajar la técnica. Lo que el artista y sus ayudantes hacen justamente es con una cuña de albañil cortar ese material, se corta como si fuera el betún de un pastel, así de simple, se retira ese material totalmente y se vuelve a aplicar una nueva capa de material fresco, de esa misma cal, siguiendo el mismo nivel para darle continuidad y sobre ese nuevo espacio que está con la humedad necesaria para trabajar la técnica, se vuelve a pintar. Por eso es que en este tipo de técnica son muy visibles las tareas, estos espacios donde se nota el cambio incluso a veces de mano. Es muy notable en estas pinturas que tenemos aquí donde hay una tarea, se puede ver por un cambio en la continuidad del diseño, del color, de las texturas de la pincelada y podemos ver donde hubo una tarea nueva por una pequeña línea que a la distancia no es tan notable, pero al acercarnos sí podemos ver cambios en las pinceladas o en la manera en la cual se superponen estas dos capas.
Cuando vengan a Museo Cabañas y estén observando estos murales, fíjense muy bien en cómo están distribuidas las tareas, qué fue lo primero que pintó el artista, por dónde inició, qué parte pudo hacer completa y dónde fue dividiendo el mural. El tip para esto es que puedan ver pinceladas diferentes, ligeros cambios de color, y bueno, eso nos hace justamente entender que esta técnica no es simplemente llegar con un diseño, mi paleta de pintura y mis pinceles y ponerme a pintar. Esta técnica requiere un conocimiento profundo de cómo es que se hace, qué materiales son los necesarios para poder ejecutarla, y también entender que es una técnica que está muy ligada con materiales naturales. El fresco, la cal, es un material que se utilizó por mucho tiempo y tiene una manera muy interesante de contactarnos con la naturaleza, con sus productos, y pues finalmente es un soporte muy útil para que los artistas pudieran plasmar sus ideas en los muros.